Me la dejé colgada y Monse me regañó. Muy buenos días. Buenos días. Todos conocemos algún par de gemelos, ¿verdad? Algunos son idénticos, no los podemos diferenciar el uno del otro. Tal es así que eso lo aprovechan para sustituirse, ¿verdad? Qué bueno tener un gemelo en algún examen difícil, Uno es bueno para las mates y otro es para las lenguas, Unos se intercambian, ¿verdad? Sería bueno. Y vemos que también incluso llegan algunos hasta más. ¿Cuántos se han cambiado a veces de compañero o compañera, haciendo bromas? Es tremendo cómo puede sustituirse. En los años 90 había una publicidad que se hizo famosa aquí en España, todos lo recordaremos, de Zumosol. ¿Recordáis? El primo. Cuando el niño era, podemos decir, estaba en una situación difícil, decía, no, es que tengo a mi primo de Zumosol. Si quieres pelear, él me va a sustituir. Y aparecía el primo con unas espaldas tremendas. El título del mensaje hoy es Jesús, el sustituto perfecto. No hablamos de primos, no hablamos de gemelos, sino de lo que realmente Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y en este pasaje de Lucas, capítulo 24, se encuentran tres escenas después de la resurrección de Jesús. Vemos que en primer lugar es cuando las mujeres, encabezadas por María, van a la tumba y encuentran que la tumba está vacía. Entonces van corriendo los discípulos y les dicen: Jesús ha resucitado. Ellos aún tenían dudas, no se lo creen del todo. Pero luego vemos otra escena que narra Lucas con tanto detalle que sería para muchas predicaciones, pero solo nos vamos a centrar en algunas. Y quisiera llevarnos la atención a algunos versículos. Fijaros en el versículo 26. Jesús les recrimina y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta es una pregunta que también nos surge al leer este pasaje. Y le surgía mucho a los judíos en la época de Jesús. ¿Era necesario realmente que el Mesías padeciese? ¿Era necesario que el Mesías sufriera? Y vemos que Jesús les vuelve a recriminar en la tercera escena de este capítulo, cuando se aparece a los discípulos que ya están juntos, y les dice en el versículo 44: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús les habla nuevamente de esa necesidad. Era necesario que el Cristo padeciese. Y lo dice en estas dos escenas que vemos relatadas aquí, en este capítulo que Lucas nos detalla tan precisamente. Y hoy podemos decir que sí era necesario, porque miramos hacia atrás. Pero en ese momento, aquellos que estaban con Jesús no llegaban a entenderlo. Y en muchas oportunidades anteriores a esta, que Jesús se lo dice a los discípulos, dice la palabra que ellos aún no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. No les entraba en la mente, no podían comprender las palabras de Jesús. Hoy nosotros sí podemos comprender las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Jesús se lo dice aquí también. Les dice al final: yo enviaré
al Espíritu Santo, y luego Juan nos dice palabras de Jesús a los discípulos también, que Jesús les dice: Él os guiará a toda verdad. Él os hará saber todo acerca de mí. Era necesario recibir al Espíritu Santo para que nuestro entendimiento fuese abierto y pudiésemos comprender los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús está aquí con ellos, aún el Espíritu Santo no había venido. Pero Jesús es quien les abre el entendimiento. Les da en la tecla para que ellos puedan comprender. ¿Pero qué tenían que comprender? No solamente unos acontecimientos. ¿Qué es lo que dice el relato del texto? Dice que tenían que comprender las Escrituras. Las Escrituras. Y qué importante es esto, aún en nuestros días, que comprendamos las Escrituras. El Evangelio no se basa en leyendas, no se basa en historias, sino que se basa en lo que la palabra de Dios dice. Y no lo dice solo en el Nuevo Testamento, sino que toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. Dice que les explicó todo lo concerniente a Él, desde Moisés, pasando por los profetas y también los salmos. Los judíos aún hoy dividen la Biblia en tres partes: la Torá, que es la ley, el Kebusín y el Tebusín. Las tres partes que están: el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, luego los profetas y también los escritos, que son donde están los salmos, los proverbios y otros libros más. Pero Jesús dice que en toda la Biblia, que toda la Escritura habla acerca de Él, y se lo dice aquí a sus discípulos. Uno de ellos, sabemos el nombre, que es Cleofas, de los dos que caminaron junto a Él hasta Emaús. Pero dice que era necesario, debía ser así. Y podemos decir hoy que era necesario, sí, que Jesús muriese por 3 razones, entre otras. Porque así estaba profetizado, porque también así lo exigía la santidad de Dios, y también porque debíamos tener un mediador. Era fundamental, era imprescindible que existiese un mediador entre nosotros y Dios. En primer lugar, estaba profetizado. Era necesario que se cumplieran, dice Jesús, las Escrituras que hablaban de Él, del verdadero Mesías, del único Mesías. Que se cumpliese. Podemos decir, en otra paráfrasis, es que se llenase. Durante toda la historia de la humanidad, Dios había estado revelando a los hombres ese momento de la cruz. Y durante todo ese tiempo, si nos imaginamos un cántaro o un recipiente, Dios había estado llenando de su revelación a los hombres en su palabra todo lo que era necesario que luego se cumpliese en Jesús. Pero llegado este momento, el cántaro se llenó, porque Jesús ya estaba aquí en este mundo, y Jesús estaba en la cruz, y también ya había resucitado. Los que le acompañaban y muchos más no entendían nada. Y dice que Jesús les abrió el entendimiento. Y hoy día también es necesario que sea Dios el que nos abra el entendimiento. El aceptar el Evangelio no es por ser más o menos inteligente, no es por pertenecer a una cultura o a otra, sino que es Dios el que hace la obra en aquel que, acudiendo a las Escrituras, puede comprender los hechos, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y el plan de Dios a través de esos hechos y esa vida de Dios hecho hombre. Y es por eso que es necesaria la intervención de Dios. Y podemos saber las Escrituras de memoria, pero no tener el conocimiento revelador, espiritual de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que solamente Dios hace. A nosotros nos está llamado a buscar, pero no solo
buscar, sino intentar alcanzar lo que solamente Dios nos puede dar, si es su soberana voluntad, revelarnos. No podemos por nuestro esfuerzo, por nuestros medios, alcanzar esa revelación. Es una revelación que nace, parte y se dirige a nosotros solo por Dios. Y por eso necesitamos que sea Dios en esa búsqueda quien se revele en cada una de nuestras vidas. Era necesario, porque así está escrito y así fue necesario, así debía ser que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Lucas nos dice que en estos versículos Jesús está haciendo un resumen de lo que es verdaderamente el Evangelio. Dice claramente aquí Lucas las palabras de Jesús y dice que era necesario que el Cristo padeciese y que se cumpliese todo lo que está escrito en las Escrituras para que muriese y resucitase de los muertos al tercer día. El apóstol Pablo también, años más tarde, nos recuerda esto escribiendo a los Corintios. Y lo dice Pablo en varias oportunidades, pero en dos de ellas, capítulo 15, versículo 2, dice, por el cual, mejor dicho el 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis que, dice Pablo, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No es que Pablo lo adquirió por su esfuerzo, y Pablo conocía las Escrituras, se había educado bajo la tutela de uno de los más grandes maestros fariseos de Israel, Gamaliel. Y entonces él pudo aprender las Escrituras, pero hasta que no recibió camino a Damasco esa revelación de parte del Señor, no pudo tener luz sobre lo que es verdaderamente el Evangelio. Y dice lo que asimismo yo recibí. ¿Y qué es lo que recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también dice Pablo, conforme a las Escrituras, con mayúscula. La esencia del Evangelio, centrada en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Podemos decir, bueno, esto ya lo sé. ¿Qué implica en mi vida esto? ¿Qué relación tiene conmigo? Porque muchas veces escuchamos predicaciones, escuchamos también mensajes, ahora en las redes es tan fácil de acceder, pero el Evangelio que no hable de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo no es Evangelio. Por lo tanto debemos tener claro esto. El Evangelio que no se ciña a las Escrituras, que no se ciña a las palabras de Jesucristo, no es el verdadero Evangelio. Si no se habla de la cruz de Cristo, si no se habla de la resurrección de Cristo, si no se habla del arrepentimiento y del perdón de pecados, entonces no es el Evangelio. Y muchas veces escuchamos filosofías, escuchamos que Dios puede mejorar tu vida, que Dios cambia las cosas, que si aceptas al Señor todo te va a ir bien, y tantas cosas que podemos escuchar, incluso que vas a ser prosperado, sí o sí, tantas cosas que podemos escuchar que dicen ser evangelio, que no lo son si no hablan primeramente de esto que decíamos antes, que dice la palabra. Muchas cosas que son verdad, pero que no necesariamente son el evangelio, sino que son consecuencias de recibir al Evangelio siempre que Dios así lo disponga también, o no, para nuestras vidas. La resurrección es la garantía de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la garantía de que la muerte de Cristo no ha sido en vano, no ha sido inútil, sino que al morir Jesús en la cruz, confirmó Dios que estaba muriendo Dios mismo en nuestro lugar,
sustituyéndonos a cada uno de nosotros. Si Jesucristo muere y no resucita, nosotros quizás hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados, pero sin la resurrección no hubiésemos tenido una vida nueva. Dios no nos perdona solamente, sino que nos da una nueva vida y una nueva esperanza en Cristo Jesús. Es mucho más que un simple perdón. Yo puedo perdonar a alguien, decirle que no tengo en cuenta lo que ha pasado, pero eso no quiere decir que entable una nueva relación con esa persona. Y muchas veces eso es difícil. Pero Dios sí lo hace. Dios perdona y al mismo tiempo nos está dando una vida nueva para una relación nueva juntamente con Él. En Romanos 4:25 Pablo dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Crucificado nuevamente. Era necesario que sufriese y se cumpliesen las Escrituras para perdonar ¿qué? Nuestros pecados, para también resucitar para nuestra justificación, es decir, para ahora encontrarnos en una posición nueva frente a Dios, ya justos en Cristo Jesús por su sangre derramada. Cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿os acordáis de este pasaje? Y es mandado por el Espíritu Santo a predicar a una persona. Era aquel etíope, eunuco, sirviente, se dice que era tercero en el rango después de la reina y de Etiopía, y entonces es llevado allí. Este hombre Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, no, si alguien no me lo explica. ¿Y qué pasaje estaba leyendo? Estaba leyendo Isaías. Isaías capítulo 53, que muchas veces lo leemos aquí, porque el libro de Isaías, se dice en el Antiguo Testamento, es el Evangelio del Antiguo Testamento. Es donde más claramente este profeta habla acerca de Jesucristo y de los acontecimientos que muchos años después iban a suceder. Y Felipe dice, comienza por aquella escritura a explicarle y a predicarle el Evangelio, y le predicó de Jesús con Isaías 53. Hoy en Israel muchos cristianos predican a judíos con Isaías 53. Y aún a muchos les cuesta entender y aceptar que el Mesías tuviese que sufrir, como relata Isaías 53. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra clase de Mesías, ¿verdad? No esperaban un siervo sufriente, sino a alguien que pudiese liberarles, a un rey, a un descendiente de David, a un siervo triunfante, más que a un siervo sufriente. Y Pablo en 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y a este crucificado. Lo que Pablo quería predicar a toda costa, porque era lo que el Señor le había hecho ver, y sabía que era vital para la salvación de todo hombre o mujer, era la cruz de Cristo. A Cristo crucificado. Dios hecho hombre, muriendo, sufriendo en nuestro lugar para el perdón de pecados. Y en Lucas 18:31, después de ese relato tan entrañable del joven rico, si os acordáis, hay una expresión que dice, y Jesús se autodenominaba así muchas veces, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En Lucas es donde más lo utiliza el Evangelio. ¿Y de dónde surge esta expresión del Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento está en Daniel capítulo 7, versículo 13. Hijo del Hombre, dice Daniel 7:13, recibe todo dominio, toda gloria y todo reino del anciano de días, hablando de Dios Padre. Y cuando habla el Antiguo Testamento de Dios como el anciano de días,
se está refiriendo a la eternidad de Dios. Es un Padre eterno, como sabemos hoy. Y vemos aquí claramente que cuando Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, está queriendo decir que no solamente Él es Dios, sino que es perfecto hombre. Y vemos en Jesús, tanto en Daniel 7 como en Isaías 53, la perfección de esa doble naturaleza de Jesús. Vemos en Daniel 7 a ese siervo triunfante a quien el anciano de días le da todo el honor, todo el dominio, toda la gloria que es para él. Pero también vemos en Isaías 53 aquel Jesús que es perfecto hombre y que vino a sufrir por ti y por mí en la cruz del Calvario, como el siervo sufriente. Y aquí en Lucas se reúnen, parece ser las dos profecías de Daniel y de Isaías. Y vemos aquí a aquel Jesús que es Dios resucitado, pero que también les está diciendo a aquellos a los que ama que era necesario que yo me hiciese hombre y viniese a padecer por cada uno de vosotros en la cruz. Los judíos esperaban al siervo triunfante, solamente al Hijo de David. Y Jesús sabía y se autollamaba el Hijo del Hombre porque tenía que sufrir en la cruz. Y ellos no aceptaban eso, como aún en nuestros días. Siguen sin aceptarlo. El reino de Dios, dice, les está diciendo Jesús, no va a comenzar por un cambio de vuestras circunstancias externas, sino por un cambio profundo en vuestro interior. Es necesario que yo venga no como un rey a quitarnos el yugo del Imperio Romano, a mejorar vuestra economía, a mejorar vuestras familias, a mejorar vuestra salud. No es esa la revolución, no es esa la revolución a la que estoy llamado, sino que la revolución es una revolución interior, profunda del ser humano, que solo Dios puede hacer por su obra poderosa al creer en el Evangelio. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Y como nosotros muchas veces vamos a Jesús buscando un siervo triunfante y diciéndole: Jesús, cambia mis circunstancias externas, pero no estamos dispuestos a que Él nos transforme interiormente. Y solo buscamos, como los judíos, ese rey que nos dé todo lo que necesitamos. Pero Jesús nos dice: hoy yo he venido a sufrir por ti, para que tu vida en profundidad sea transformada. Y si es la voluntad del Padre, todo lo demás será añadido. Pero también, no solo era necesario que Jesús muriese para que se cumpliese lo profetizado, sino porque así lo exigía la santidad de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay 3 definiciones acerca de Dios. Y las 3 las hace Juan. Dios es espíritu, Dios es luz, ¿y cuál es la otra? Esa sí la tenemos que saber. Dios es, los niños lo cantan, tan ancho, tan alto. Dios es amor, Dios es amor. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. 3 definiciones expresadas, ¿no? Pero tenemos muchas más definiciones no expresadas de esta manera. El reino de Dios se compone de hijos de Dios, nacidos espiritualmente por esa transformación producida por Dios, que llegan a comprender quién es Dios en estos 3 aspectos. Cuando hablamos de luz, hablamos de santidad, ¿verdad? De algo claro, algo limpio. Y cuando la palabra habla de luz, la antítesis es la oscuridad. Y Juan también nos dice que en Dios no hay ninguna tiniebla. No hay tiniebla, ni sombra de pecado. Lo contrario, lo opuesto, la antítesis a esa luz es el pecado. Por eso Dios rechaza el pecado, porque no está en su naturaleza, sino que es contrario a su naturaleza. No hay posibilidad, es como un imán con 2 polos iguales. No hay posibilidad de acercarlo, se rechaza.
En Dios no hay ni sombra de pecado. Pero Dios es luz y Dios es amor. Y en algún sentido podrían chocarse estos dos atributos, estas dos cualidades de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se inclinaba a salvar a la humanidad. Pero la luz de Dios rechaza el pecado. Y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder quitar esta aparente contradicción para salvar al hombre? ¿Qué podía hacer Dios? Por una parte, su justicia, su luz, no podía dejar impune, sin castigo, el pecado que existía en nosotros. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra, estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y Dios necesitaba por su luz, su justicia, castigar ese pecado. Pero por otro lado, su amor le llevaba a querer salvarnos. ¿Cómo separar el pecado de nuestras vidas sin dañarnos? Ningún cirujano con el mejor bisturí ni el mejor láser del mundo lo puede hacer. Y Dios, en su soberana sabiduría, en su absoluta conocimiento de nuestras vidas, dijo: yo amo al pecador. Hay personas que aún hoy dicen que Dios no ama al pecador. Y es un error tremendo. De tal manera amó Dios al mundo que vino en Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Lo que Dios rechaza es el pecado, pero ama al pecador. Hay dos aspectos en el amor. En el amor hay un aspecto que es el de benevolencia y otro aspecto que es el de complacencia. Dios no se complace en el pecado, pero sí quiere el bien para cada uno de nosotros. Dios es benevolente con el pecador, pero no se complace con el pecado. Y entonces, como Dios no se complace en el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿cómo puede hacer para separar al pecado del pecador? No cabía para el hombre otra cosa sino un sustituto. Un sustituto que cumpliera las condiciones que pudiese hacer posible esta separación entre pecado y pecador. Para que Dios pudiese castigar el pecado sin dejar de amar al pecador. Un sustituto del pecador por un inocente, totalmente inocente, que se hiciese cargo de todo el pecado de la humanidad, de todo el pecado, fundido en un pecado que podemos separar en tres aspectos de ese pecado. Un pecado que es por herencia, por cuanto el pecado entró al hombre por uno, que es Adán, luego todos pecamos, dice la palabra, es hereditario. Un pecado que es voluntario, ¿y quién no ha pecado voluntariamente? Y un pecado que también es por hábito, que es algo permanente muchas veces en la vida de los hombres y de las mujeres. Pero todo el pecado, en todo su aspecto, era necesario erradicarlo del ser humano. Por eso cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué más dice? Que quita el pecado. No dice los pecados. Fijaros, dice el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, diciendo ese estado de pecado en el cual estábamos los seres humanos. Y era necesario quitar, dice Juan. Y Cristo cargó en la cruz con el pecado de toda la humanidad. Dios quitó el pecado de la humanidad y lo puso sobre Jesús.
para poder así hacer justicia, amándonos a cada uno de nosotros. ¿El amor triunfó sobre la justicia? No. Los dos triunfaron. Los dos triunfaron. Se hizo justicia según la ley de Dios, según los principios de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Y Dios no dejó de amar al pecador y triunfó sobre el pecado. Pero también Jesús era necesario que padeciese, no solo porque estaba así anticipado en los profetas, no solo porque era necesario para que se hiciese la voluntad de Dios en su santidad, sino porque necesitábamos un mediador. Y Levítico 7:11 dice: la vida del hombre está en la sangre. Para expiar la vida del hombre era necesario derramar sangre que fuese limpia. Por eso se tomaban aquellos animales como símbolos limpios. Se escogía el más limpio posible para que fuese un ejemplo de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Cualquiera no podía expiar el pecado del hombre, limpiar de sus pecados. Necesitábamos un mediador que no tuviese pecado. Y Jesús viene a ser el sustituto perfecto. Porque si leemos Hebreos, y después podéis leerlo en casa, capítulo 7 en adelante, podemos ver que habla claramente de esto el autor a los Hebreos. Claro, el pueblo judío entendía estos aspectos de la ley. Estaban acostumbrados, era su religión. Y Hebreos 7 dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Este era el sustituto perfecto para nuestras vidas, pero ¿quién iba a ser? Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Dios miró sobre la faz de la tierra y no vio justo ni a uno. Nadie podía ocupar ese lugar. Y es por eso que necesitábamos ese sustituto perfecto. Pero también dice Hebreos que la palabra nos recuerda que ofrenda y sacrificios no quisiste. Y Jesús dijo: he aquí vengo, me preparaste cuerpo. Jesús tomó cuerpo humano para venir a ser el ser humano perfecto, sin pecado, y poder hacer así el sustituto perfecto, para que fuésemos nosotros santificados en Cristo Jesús. Jesús tuvo una muerte con mayúsculas, porque no solamente murió físicamente, sino recordamos que Él pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos pudo experimentar en sí mismo esa separación que nosotros ya estábamos experimentando por culpa del pecado. Y murió, podemos decir, en ese instante, en esa relación con Dios, por culpa del pecado que se interpuso entre el Padre y Él. Tu pecado y mi pecado. Por eso era necesario que no tuviese pecado. Pero era necesario, como decíamos, que fuese hombre. No era posible que Dios muriese por nosotros. Dios es santo, 3 veces santo. Pero necesitábamos que fuese también hombre. Y por eso Hebreos 2:14 nos dice que participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder sobre la muerte. La muerte que había venido por el pecado a cada una de nuestras vidas y que había producido esa separación de nosotros con Dios. Jesús, por medio de su muerte, destruyó esa separación y le quitó el poder, le arrebató el poder de esa separación a aquel que lo tenía, que es el diablo. Y por eso Pablo puede decir que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y que nada nos podrá separar del amor de Dios eternamente. ¿Por qué? Porque el diablo ya no tiene dominio sobre aquellos
que han depositado su fe en Jesucristo. No socorrió a los ángeles, dice también, sino a los descendientes de Abraham. Y los descendientes de Abraham, ¿Abraham quién era? El padre de la fe. Los descendientes de Abraham no solo son el pueblo de Israel, sino que hoy son millares y millares de personas que también han tenido fe y tienen fe en la obra, en el sacrificio, en la vida de Jesucristo. Y tú, si has aceptado al Señor en tu vida, si has tenido esa fe que Dios te ha permitido tener para creer en el Evangelio y aceptar que Jesús es tu sustituto perfecto, entonces eres parte del pueblo y somos parte del pueblo de Dios. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo, dice Pablo, sino la fe que obra por el amor. Y cuando uno ve y comprende por la revelación de Dios, como les pasó a estos discípulos camino a Emaús, lo que Jesús había hecho por ellos, dice que el resultado fue gozo en sus corazones. Un gozo que inundó su interior, un gozo que inundó sus vidas. Es el mismo gozo que nos vino cuando aceptamos por haber tenido esa revelación de que Jesús me ama, que Jesús ocupó mi lugar, que Jesús vino, se hizo hombre para ser mi sustituto perfecto, para sufrir por mí en la cruz del Calvario, pero que resucitó para darme una vida nueva por toda la eternidad. Por eso Timoteo dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Y qué dice? Hombre. No dice Dios, Jesucristo hombre. Porque era necesario que el Mesías sufriese como hombre, como sustituto perfecto de cada uno de nosotros. Por eso necesitábamos a este sustituto perfecto. Y cuando vamos a los hechos de la cruz, poco antes, hay dos imágenes que vienen a mi mente. Una es la de Barrabás. ¿Se acordáis de Barrabás? Cuando Pilato se dirige al pueblo y pregunta, ¿a quién queréis que suelte? ¿Qué dice el pueblo? A Barrabás. A Barrabás. Y Barrabás, que realmente tendría que haber sido condenado, porque él es el que había cometido los delitos, no Jesús, fue sustituido por Jesús. Y Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Y en Barrabás nos vemos representados cada uno de nosotros. Porque Jesús ocupó tu lugar y mi lugar. Y cuando Pilato preguntó, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Pablo o a Jesús? La gente dijo a Pablo en lugar de Jesús. Pon tu nombre ahí también. Jesús ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz. Pero hay otra imagen que nos viene. ¿Se acordáis de que Jesús no podía sostener la cruz? Y en esa peregrinación hasta el monte Calvario le era imposible cargar con la cruz. Así que los romanos le dicen a un hombre que estaba allí. ¿Cuál era su nombre? Simón de Cirene. Y le dice, toma tú la cruz de Jesús y lleva la cruz. Y es notable el relato del Evangelio que dice que este hombre, con la cruz en sus hombros, seguía en pos de Jesús. Cuando el Señor les habla aquí en Lucas 24 a los discípulos y les dice, era necesario que el Cristo padeciese, no acaba allí. Dice, y era necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en Jerusalén. No solo era necesario que el Cristo padeciese, sino Jesús habla de otra necesidad, que es la necesidad que se siga predicando el Evangelio. Y esa es mi responsabilidad y es tu responsabilidad hoy. Esa es la necesidad que tiene Dios de ti y de mí, que sigamos predicando el Evangelio. Y así como Simón de Cirene tomó la cruz de Jesús,
El Señor nos dice, nadie es digno de mí si no toma su cruz y me sigue. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo hoy para seguirle? Viendo que Él en el monte Calvario ha ocupado tu lugar como el siervo sufriente y el sustituto perfecto de tu vida. Y ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros que ya hemos tenido la revelación de Dios y hemos tenido el don de la fe para creer en Jesús. Seguir al Maestro, tomando nuestra cruz cada día para ser dignos de Él. Que Dios nos bendiga.